iniciamos la grabación, ¿no? Todos ustedes han pasado ya las revisiones. Hemos demorado más, quizás porque es la primera vez que les estoy ayudando a organizarse en grupos, ¿no? Pero han demorado, pues, eligiendo a vuestro líder, ¿no? Y tratando de organizarse. En general, de ahora en adelante, esperemos ya no demorar. Cuando les toque hacer trabajos de grupo, ya saben cómo pasarse al grupo, ya saben que tienen que tener las cámaras prendidas, las indicaciones ya están de más. Recuerden que la facilidad de la modalidad virtual es que puedes hacer clases de cualquier lugar, pero tienes que estar en clase. Tienes que prender tu cámara cuando la mayor parte del tiempo, ¿no? Y principalmente cuando estés en evaluaciones, ¿ya? Entonces creo que eso ya ustedes también lo tienen en cuenta. Si desean ya pueden apagar sus cámaras, los que quieran, ¿no? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es una vista rápida y tienen 2 minutos para levantar las observaciones, los que tenían observaciones, ¿no? Porque ya voy a cerrar el llamo, ¿no? ¿Qué tienen aquí? Todas las preguntas que les va a entrar en vuestra lectura. Aquí tienen, este es vuestro balotario, ¿no? Este es del grupo 1, ¿no? A todos les he puesto observaciones. Algunos líderes han ganado un puntito adicional por ser superordenados, ¿no? Por ejemplo, aquí, el líder del grupo 4 ha organizado bien y está muy fácil la revisión de este grupo, ¿no? Todos han hecho referencia a las normas. Ya en la siguiente clase de repente les voy a dar opción de que revisen las preguntas, ¿no?, que han puesto los integrantes de los grupos, más que todos si levantaron o no las observaciones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ustedes, las preguntas que entrarían para todo lo que es el tema de la norma, en alguna evaluación que les tome, las tienen aquí, ¿ya? Entonces, igual, para que sigan leyendo la norma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar y vamos a revisar el tema de exploración geotécnica y muestreo. Y ustedes van a comentar en función también de lo que han visto en la norma, ¿no? ¿Qué se va a hablar? Introducción, prospecciones geotécnicas, el propósito de una investigación, las etapas de una investigación, la normatividad, número de exploraciones, que ahora ya lo tienen bastante claro, profundidad de exploraciones, métodos, ¿no? Lo que observamos aquí es la costa verde. ¿Cómo nos gustaría que todos los suelos que exploremos tengan un corte natural para nosotros poder apreciar directamente todos los estratos, ¿no? Estratos que se están presentando, o las características del terreno, o el ángulo de fricción y el valor de la cohesión, tener una idea de lo que se puede presentar en la zona. Pero no es así. Normalmente tenemos que excavar, perforar, para conocer ese perfil y tener mucho cuidado con la topografía, ¿no? O sea, no puedo asumir que todo el terreno pues está a un mismo nivel si no lo está, porque puedo ocasionar una confusión a la hora de presentar el gráfico del perfil estratigráfico. Las prospecciones geotécnicas, ahora que han revisado muy rápidamente la norma, porque luego ustedes lo tienen que hacer con calma en casa, ¿no? Ahora ha sido una revisión rápida, se van a darse cuenta que todo lo que enseñamos es lo que está en la norma, ¿no? Solamente que pues, los profesores utilizamos un poquito más de didáctica y de metodología, ¿no? La prospección geotécnica son investigaciones del subsuelo que se realizan con la finalidad de determinar las características mecánicas e hidráulicas del suelo. Cuando hablamos de características mecánicas, estamos hablando de los límites, granulometría, todo lo que les enseñaron en suelo-suelo, ¿no? Hidráulica, estamos hablando de permeabilidad. Habitualmente, esto incluye la obtención de muestras del subsuelo. Ahora, ¿por qué tenemos que realizar una investigación geotécnica? Porque vamos a colocar algo encima del terreno, y ese algo puede ser una edificación, como ven aquí, y esa edificación puede tener una platea de cimentación, o quizás lo más adecuado sea considerar una cimentación profunda, pilotes de cimentación. Entonces, necesitamos evaluar la idoneidad general del sitio, realizar el diseño adecuado y económico, no encarecer, ¿no? Revelar y prever las dificultades que puedan surgir durante la construcción.
¿Cuáles son las etapas de una investigación geotécnica? Primero, antes de las etapas, la investigación geotécnica va a depender siempre de qué es lo que te piden, ¿no? ¿Qué es lo que se va a construir? Si no sabes qué es lo que vas a construir, no vas a poder tener una idea de tu alcance de la investigación. Y ustedes mismos lo han verificado, ¿no? Hasta la norma te dice tipo de edificación, cuántos pisos, a qué distancia está, ¿no? La separación entre los elementos y algunos otros datos. Códigos de construcción local. Ustedes han revisado la norma E050. Espero que la próxima semana nos dé un poco de tiempo para revisar la norma E030 bajo esta misma metodología, ¿no? De la familiaridad del ingeniero con los suelos del sitio y del cliente. Las estructuras con más sensibilidad a asentamientos requieren mayor investigación geotécnica, también aquellas zonas que van a presentar problemas de licuación, ¿no? Entonces, las investigaciones geotécnicas normalmente se realizan antes del diseño, que es el más extenso, pero debes de tener toda la información. Luego, en el proceso de diseño, cuando se va ajustando ya todos los elementos estructurales, y durante la construcción. Lamentablemente, a veces solamente nos piden hacer el estudio del suelo antes del diseño, y eso nos induce a cometer más errores a los geotécnicos porque no tenemos información completa. ¿Cuáles son las etapas de una investigación geotécnica? La fase 1 corresponde al estudio documental, donde tú empiezas a recolectar la información disponible de la zona, ¿no? Los planos, las condiciones de carga, qué información geotécnica previa se tuvo en la zona, la topografía, cómo son las imágenes satelitales, los mapas geológicos, la sismicidad, la hidrología, entre otros, ¿no? La segunda fase, el reconocimiento preliminar, ¿no? Entonces, ese reconocimiento preliminar, tú te puedes ir al Google Earth y dices, bueno, por lo menos voy a saber dónde está ubicado. Por ejemplo, si te piden Mo, vas a hacer un estudio de suelos en Mo. Uy, dices, Mo, pero existe esa provincia, que es una provincia, un distrito, de repente no lo conoces. Sí, está ubicado en Puno y es casi frontera con Bolivia. Entonces lo primero que haces es buscar en el Google Earth dónde queda Mo, qué características tiene la zona, y después planificas tu viaje, ¿no? Entonces dices, ok, voy a tomar un vuelo desde Lima hasta Juliaca, y de Juliaca luego me voy hasta Mo, y voy a verificar el acceso al sitio, y ahí decides cómo vas a enviar, si vas a hacer el estudio de suelos estando en Lima, o estando en alguna otra ciudad cercana, Arequipa, Cusco, Puno, ¿no? Cómo vas a enviar el personal y la maquinaria. Y cuando ya estés en la zona, lo primero que vas a averiguar es si en tu zona, que te están indicando que vas a realizar tu estudio de suelos, tienes tuberías de instalaciones eléctricas o instalaciones de agua y desagüe, porque cuando hagas tus exploraciones, estas pueden dañarse, ¿no? La identificación de servicios públicos disponibles, la topografía, el estado y condición de las edificaciones existentes. Imagínense que les toque una zona y al costado ya vean que las casas están agrietadas, fisuradas. Entonces tú dices, en esta zona probablemente se tenga, qué sé yo, problemas de asentamiento, ¿no? Características geológicas, esto es muy importante. Imagínense que les toque construir justo por una zona donde pasa alguna falla y esa falla está activa, ¿no? Excavación de eventuales que se haya desarrollado en la zona, algún pozo, alguna trinchera. Ese es el reconocimiento preliminar, ¿no? A mi criterio, este reconocimiento preliminar te permite dar un presupuesto adecuado, ¿no?, para realizar tu estudio de suelos. Luego ya viene tu exploración detallada, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú necesitas conocer el espesor de cada estrato y las características de cada uno de los estratos. Entonces, ¿qué vas a proponer? Si estás hablando de suelos arenosos, de repente propones un ensayo SPT para que también te retire las muestras. Pero si estás hablando de un suelo cohesivo, de repente haces simplemente calicatas, tallas tus muestras y estas muestras las llevas al laboratorio para que sean ensayos de triaxiales, ensayos de corte, entre otros, ¿no? Tienes que retirar muestras, no es que vayas y hagas la exploración en la zona. Tú haces la exploración para retirar muestras y para que luego puedas realizar la clasificación del suelo. La fase 4 ya corresponde a las pruebas de laboratorio.
¿Qué necesitas? Hacer la clasificación del suelo. Imagínate que hagas la exploración y te olvides de extraer muestras. Entonces no vas a saber qué tipo de suelo es, ¿no? Conocer la resistencia, las características de esfuerzo de formación del suelo, la permeabilidad y deformabilidad. Y con toda esa información viene la fase 5. Entonces estamos hablando de 5 fases, ¿no? Y en la última fase venimos a desarrollar ya el informe. Entonces, un programa de exploración de suelos generalmente involucra excavaciones, pozos, perforaciones, ¿no? Y el detalle de una exploración geotécnica consiste en determinar la necesidad y el alcance de las exploraciones, y acá también puedes considerar las exploraciones geofísicas, la ubicación preliminar de pozos, perforaciones, pozos de prueba, el número de exploraciones. Ya sabes calcular el número de exploraciones, sabes determinar la profundidad planificada para cada exploración, qué métodos y procedimientos vas a realizar, a los que les ha tocado el anexo 1, 2 y 3 a los grupos, ¿no? Ellos han desarrollado preguntas interesantes justo de algunos métodos que se están utilizando también para la exploración. Luego, determinar la necesidad de ensayos in situ, la presencia del nivel freático. Y nosotros nos basamos en la norma E050. ¿Sí? Es la que acaban de revisar y es la que deben tener hasta el final del curso. En la norma E050 se habla del número de exploraciones. Esto ustedes ya lo conocen, algunos han puesto, por ejemplo, de preguntas, ¿no? de edificaciones de 2, 3 pisos, cuál sería la característica para clasificarlo, entre otros, ¿no? Después, en función del tipo de edificación, tú decides cuál es tu número de puntos. Luego viene la profundidad. A ustedes no les tocó realizar la práctica con 2 profundidades diferentes, ¿no? Miren, por ejemplo, a los del otro grupo, ahora les voy a mostrar el Jamboard de otro grupo. Y me parece que corresponde a este grupo, ¿no? Este grupo tenía la limitación de que no estaba comprendiendo bien el ejercicio que se les había dejado, ¿no? Voy a duplicar, voy a regresar. Y el ejercicio que se les había dejado era este. CX63. Este es el 25. No lo tengo acá, creo. Ya. Este ejercicio. Se le encarga un estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación para un proyecto inmobiliario que consiste en un edificio principal de viviendas, un edificio de recreación de uso común y un solo piso. El proyecto total se desarrollará en un lote de 2.500 metros cuadrados. Cada alumno tenía diferente área. Se estima que el edificio principal ocupará un 70% del área del lote. El edificio se proyecta de 9 pisos, un semisótano y 2 sótanos de 3 metros, ¿no? Entonces, la pregunta de la mayor parte de alumnos era, ¿y en esos casos cómo consideramos la profundidad, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice de que si no tiene sótano es DF más Z, pero si tiene sótano es considerar la altura del sótano más DF más Z, ¿no? ¿Ok? Y si tienes sótano con platea, es el DF hasta donde está tu platea más el Z, ¿no? Pero en este caso ellos tenían sótano por un lado y semisótano por otro lado, ¿no? Miren, tienen 2 sótanos. Miren, esto en la práctica, el semestre que tomamos tenía un puntaje de 12 puntos, ¿sí? Entonces, para que entiendan esta parte de que en la vida real, pues normalmente a veces se te presentan situaciones diferentes, les pedía a todos que ubiquen construcciones donde tengan sótanos y semisótanos. Por ejemplo, aquí, ¿no?
Tenemos un sótano por un lado de las calles que tiene cierta profundidad y por el otro lado de repente el nivel es diferente y entonces ahí solamente tienen un semisótano, ¿no? Aquí sótanos por ambos lados. Igual en este caso, ¿no? Tenemos un sótano de otra altura y de repente aquí no tenemos ni sótano, pero en el medio sí se llega a tener como un semisótano. Entonces, todo depende de la zona donde estés construyendo, de la topografía, ¿no? Y de la propuesta que se haga. Aquí tenemos dos alturas diferentes. ¿Qué haces en ese caso, ¿no? Entonces, tienes dos opciones. O consideras una profundidad conservadora para todo, pero el dueño del edificio te va a decir, me estás encareciendo. Si yo por este lado, mi profundidad de cimentación va a ser otra con respecto a esta. Entonces, tendrías que dividir. Un grupo de exploraciones va a tener cierta profundidad y el otro grupo de exploraciones del total que está sacando va a tener otra profundidad, ¿no? Entonces, se les dio justo el ejercicio como para que puedan ustedes o los alumnos entender el tema. Y todos colocaron ya sus imágenes, ¿no? A veces la vista ayuda mucho a que se comprenda bien este tipo de casos. Entonces, seguimos con el caso de la norma. Eso es para el tema de profundidad de exploración. La próxima clase podemos hacer un ejercicio, creo que nos toca el jueves. Ya, siendo el valor de Z, ya lo saben, que es 1.5 veces el ancho B. Luego, en cimentaciones profundas, es toda la altura, más el DF, más un Z, ¿no? También algunos de ustedes han desarrollado estas preguntas. ¿Cuál es la profundidad mínima en cimentaciones superficiales y en cimentaciones profundas? En el caso de tuberías, ¿no? Te dicen que la profundidad de análisis, hasta la profundidad que tú quieres realizar la exploración de suelos. Recuerden que son dos profundidades diferentes, ¿no? Uno, ¿dónde vas a colocar tu cimentación? Pero para decidir dónde vas a colocar tu cimentación, tienes que realizar una exploración a mayor profundidad. Y eso es lo que la norma te trata de hacer cumplir. A mayor profundidad porque no sabes qué vas a tener debajo, para que no nos pase lo mismo que en la Torre Pisa, ¿no? Entonces tienes una profundidad. Entonces, por ejemplo, acá te dicen es este DF más un Z. Y ese Z es el valor conservador que aquí, para este caso de tuberías, está en función de 1.5, el valor del diámetro. Y tenemos diferentes tipos de ensayos geofísicos. Por ejemplo, tenemos los métodos geofísicos no invasivos, que se basan en la llegada de las ondas. Esta llegada de las ondas a ustedes les han enseñado en el curso de geología. Voy a ver si les he puesto sonido. Déjenme confirmar si tenemos sonido para que les pase el video. Entonces voy a compartir la pantalla, compartir audio. Ok, compartir audio. Ya está. Y ahora les paso el video. El movimiento que se produce en la superficie terrestre durante un terremoto se debe a una energía liberada a gran profundidad en el interior de la Tierra. Esta energía se transmite a la superficie a través de las llamadas ondas sísmicas. El estudio de los terremotos o sismos y de las ondas sísmicas se denomina sismología. Los terremotos se originan cuando las rocas situadas a gran profundidad se rompen de forma repentina como consecuencia de la presión a la que están sometidas o cuando se deslizan a lo largo de una falla. El punto en que se libera la energía se conoce como foco del terremoto. La energía del terremoto avanza desde el foco en forma de ondas internas. Existen dos tipos de ondas internas, esto es, transmitidas por el interior de la Tierra. La onda más rápida es la llamada onda P u onda primaria. Avanza a una velocidad de entre 4 y 7 kilómetros por segundo, dependiendo de la densidad de la roca que atraviesa. Una onda P es una onda de tipo compresivo. El material rocoso se comprime en la dirección de propagación de la onda y posteriormente se expande. Una onda P es similar a una onda que se propaga a través de un muelle. Las espiras se comprimen y se expanden en el sentido en que avanza la onda.
El segundo tipo de onda interna se denomina onda S u onda secundaria. Se propaga a través de la roca a una velocidad de entre 2 y 5 kilómetros por segundo, aproximadamente la mitad de la velocidad a la que avanzan las ondas P. Una onda S es una onda transversal. El material rocoso situado en su trayectoria sube y baja o se mueve lateralmente de forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Una onda S es similar a una onda que se propaga a lo largo de una cuerda. La onda avanza por la cuerda moviendo una parte de la cuerda hacia arriba y luego hacia abajo. Las ondas superficiales se propagan por la superficie terrestre a partir del epicentro, el punto de la superficie más próximo al foco del terremoto. Las ondas superficiales son más lentas que las ondas internas. Avanzan a una velocidad de entre 2 y 3 kilómetros por segundo. Pueden deformar la superficie terrestre, además de causar daños en viviendas, edificios y otras estructuras. Existen dos tipos de ondas superficiales. Las ondas de Love provocan un movimiento de lado a lado perpendicular a su dirección de propagación. Pueden provocar daños al romper carreteras o tuberías. El segundo tipo de onda superficial se denomina onda de Rayleigh. Mueve la superficie terrestre en círculo, hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás. Puede provocar daños al desplazar los edificios de sus cimientos. En la mayor parte de los terremotos, los mayores destrozos se deben a las ondas superficiales y hacen que el suelo oscile en dirección vertical y hacia los lados al mismo tiempo. Listo, chicos. Entonces, esos son los métodos geofísicos, ¿no? O sea, se basan justo en la teoría de las ondas sísmicas. Y por eso es que nosotros podemos desarrollar los métodos sísmicos, ¿no? Que se van a basar en el registro de ondas P y S. Para las ondas P utilizamos refracción sísmica, para las ondas S, ensayos MANS-W, ensayos MAN, arreglos con microtremores. También tenemos los métodos electromagnéticos que corresponden al georradar. Esos son métodos no invasivos porque no te dañan el terreno. Colocas encima los sensores y simplemente captas la llegada de las ondas, ¿no? Pero también tenemos métodos destructivos, los invasivos, ¿no? Los destructivos son los que hacemos la excavación de pozos, la excavación de calicatas, las barrenas eléctricas, los sondeos rotatorios, los ensayos de penetración directa. Entonces, vamos a comenzar con el ensayo con georradar. En el ensayo con georradar, lo que se hace es, se emite ondas electromagnéticas y estas ondas electromagnéticas se reflejan y te dan la tomografía, te dan el radargrama del suelo. ¿Okay? Entonces tú tienes radargramas y ¿qué es lo que vas a ver en el radargrama? Las anomalías que corresponden al suelo. Utilizan una antena como transmisor y receptor y pulsos de radar. El impulso receptor te va a producir imágenes, vas a poder ver todas las imágenes que se encuentran debajo del subsuelo. Y eso sí, la resolución del georradar disminuye con la profundidad. Déjenme mostrarles alguna aplicación que se haya desarrollado con georradar. Denme un minuto.
Ya, ahora les comparto. 30 segundos más. Listo. Disculpen, pensé que tenía toda mi información a la mano y estaba con otra memoria. Cuando hablamos del georradar, les mencionaba, ¿no? Esa es la teoría del georradar. Pero tenemos diferentes modelos de georradar. Entonces, si ustedes entran a la página web de US Radar, van a tener aquí los diferentes modelos. Este es el modelo que en mi caso me ha tocado utilizar, ¿no? Este es el GPR. Como ustedes pueden ver, es un carrito que tiene la antena en la parte inferior, ¿no? Y a la vez tiene una parte donde se coloca la pantalla. Esta es la pantalla. Entonces, conforme tú vas avanzando por el terreno, tú vas registrando los radargramas, lo que estás encontrando en la zona. Entonces, alguien que no conoce cómo es el georradar puede creer que estás cortando el césped, ¿no? Porque es similar a los carritos que cortas el césped, ¿no? Bien, desde el año 2015 hasta el 2020, se realizaron diferentes ensayos, tanto en Caral como en Sacsayhuamán, donde le dimos uso al georradar, ¿no? Entonces, acá tengo algunas imágenes. Por ejemplo, este trabajo se realizó con 3 universidades y el uso de estos equipos, de estas técnicas no destructivas, son adecuadas para zonas arqueológicas de preferencia, ¿no? Entonces acá se realizó todo el reconocimiento de la zona, se ubicaron las zonas donde se tenían que realizar los ensayos geofísicos. Miren, aquí tenemos los geófonos para realizar los ensayos, más W, MAN. Ustedes al inicio buscaron las velocidades de ondas de corte. Bueno, eso se realiza con estos equipos, ¿no? Entonces nosotros mismos teníamos que llevar todos estos equipos y los ensayos con el grupo de trabajo, ¿no? Ven acá todos los cables que se están instalando. Este platillo es el platillo donde se da el golpe con la comba para generar las ondas, ¿no? Las ondas en los geófonos que tenemos. Aquí se ve más claramente los geófonos
en la zona en la que nos tocó realizar estos trabajos. El problema era que la tercera muralla de Sacsayhuamán había colapsado, ¿no? Entonces se tenía que investigar cuáles eran las causas y solamente se podían utilizar métodos no destructivos, ¿no? Entonces por eso es que se utilizaron todos estos ensayos. Miren, acá tenemos los geófonos, el ensayo más W, y en mi caso, pues me tocó, aquí estoy, me tocó justo hacer los ensayos geofísicos y manejar el georradar. Acá, como ven, está generando golpes, ¿no? En el suelo, tiene la comba, genera golpes, y esos golpes se registran en cada uno de esos geófonos. Este es el martillo, este es el equipo, ¿no? Ese fue en Sacsayhuamán. En el caso de Caral, ¿no? Se llegó a presentar un artículo, fue también interesante, ustedes pueden descargar esos artículos, son libres, se presentó un congreso, y en el caso de Caral también se fue a la zona de estudio, ¿no? En este caso, nosotros queríamos hacer una comparación de los diferentes ensayos geofísicos, y se realizó diferentes líneas con georradar. Entonces, esta es la duna. No sé si ustedes han visitado Caral, pero bueno, a nosotros nos permitieron tener acceso a la duna. Lo interesante era que como tenemos arena, el georradar funciona de maravilla en suelos arenosos, en suelos arcillosos. El problema lo tienes cuando utilizas este equipo en suelos con material mucho más grueso, ¿no? En este caso, nosotros teníamos que subir con el carrito, que han visto ustedes, por la duna, ¿no? Subir y bajar. Y acá pueden ver una comparación del ensayo de refracción sísmica, el perfil que sacas con refracción sísmica, versus el georradar. Este es el radargrama. Claramente se puede observar dos coloraciones. La coloración que corresponde al anaranjado amarillo es la arena, y debajo se nota claramente ya la presencia de un material mucho más rígido, ¿no? Miren cómo corta la capa. Esto corresponde a esta zona y esto corresponde a esta otra zona. Entonces, inicialmente nosotros estábamos tratando de encontrar correlaciones entre los ensayos geofísicos, pero también parte de nuestro trabajo era que la doctora Rutsadi nos había pedido que le ayudáramos a ubicar alguna anomalía que pudiera corresponder al cementerio de Caral. Y nos había dado 3 zonas. Entonces, una de las zonas que ella asumía era esta, y entonces por eso es que hay una gran densidad de líneas por donde atravesamos el georradar. No llegamos a encontrar el cementerio, pero lo que sí se pudo encontrar es una zona que presentaba anomalías diferentes, ¿no? Miren, esta es la arena, esta es la grava, pero si ustedes se dan cuenta, claramente se observa, ¿no? Esta formación. Y también hay otra por acá, ¿no? ¿Okay? Pero esta está bastante clara. Entonces, ¿qué es lo que como ingenieros asumes? Dices, ah, mira, está pasando una tubería, porque cuando pasas por tuberías también tienes la misma formación, ¿no? Entonces dices, ah, está pasando una tubería por la zona, ¿no? Pero al coordinar con la arqueóloga, con la doctora Rutsadi, ella dijo, no, ese es un tapado. Ok, un tapado significa un entierro, ese es un entierro, ¿no? Un entierro donde supuestamente vas a encontrar algún resto, ¿no? de una época bastante antigua, que se asumía en la zona de estudio. Entonces, lo bueno del georradar es que tú puedes dar la ubicación, miren, ¿no? Tenemos una ubicación, le damos, era 1.20 exactamente, estoy marcando mal, y también tenía mis coordenadas en X, Y. Entonces, en la primera visita se hizo todo el barrido con el georradar, y en las siguientes visitas, ya con el mismo grupo de arqueólogos y gente que está preparada para la excavación, se procedió a la excavación. La sorpresa fue interesante cuando efectivamente después de llegar a la excavación, sí se encontró, ¿no? Como pueden ver aquí, un poco más allá, el entierro. Y esa era la forma, ¿no? Estaba, acá ya está descubierta, estaba envuelta en un material especial, es una mujer con un niño, ¿no? Y con todos sus elementos que se encontraban. Entonces, el georradar, con fines de ingeniería, te puede ayudar a encontrar tuberías, restos enterrados, pero también es muy utilizado por los arqueólogos, ¿no? Eso es con respecto al georradar.
Bueno, la experiencia es interesante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Aldo. Disculpe, Miss, ¿qué ondas utiliza el georradar? Porque si mal no recuerdo, hay una onda en específico que no puede penetrar líquidos, creo, o algo así. O el líquido, o el material líquido. El georradar lo que utiliza son ondas electromagnéticas, pero efectivamente cuando tú tienes presencia de agua, el georradar no te da buenos resultados. No pasa lo mismo con el ensayo más W, porque el agua no tiene ondas de corte, ¿no? Entonces, con el ensayo más W sí puedes realizar los trabajos sobre terrenos con nivel freático y no vas a tener problemas, ¿no?, en tus resultados. El ensayo de refracción sísmica sí se va a ver alterado por presencia de agua y no vas a tener buenos resultados. Y el ensayo de resistividad eléctrica sí es exclusivo para encontrar el agua porque te permite encontrar el nivel freático. Sí, Omar. Profesora, usted mencionó que las ondas tenían hasta un límite de profundidad y luego a partir de ese límite comenzaba a distorsionarse la imagen. ¿A qué profundidad es más o menos esa profundidad máxima? Mira, el georradar que utilizamos es uno de los últimos modelos de US Radar. Tiene muy buena resolución hasta los 5 metros, pero puede llegar hasta los 15 metros. Nos tocó también hacer la evaluación de las tuberías cuando hubo todo el problema del desagüe en San Juan del Lurigancho. Y las tuberías estaban a profundidades mayores, a 5 metros en muchos casos. Y era un poco más difícil la interpretación. Si quieres buena resolución, hasta los 5 metros, ¿no? Y también tiene mucho que ver con el tipo de suelo, ¿no? Porque recuerden que lo que hace es emite la onda electromagnética y luego refleja. Entonces, si encuentra material mucho más rígido como gravas, piedras, a veces la interpretación es más difícil que cuando encuentre arenas, como en Caral, que fue más sencilla la interpretación del radargrama. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, la próxima clase continuamos con este tema. Voy a tomar lista. Las personas que no estaban presentes son Espinosa Díaz Lucerita. ¿Está presente? Presente, profesora. Perfecto. Entonces ya pongo P. Luego, Jiménez Torero Cielo. No está presente. Jiménez Torero Cielo. Luego, tengo ausente a Llanos Mesa Fisher. Tienen que prender su cámara. Camarita. Ok, gracias. Luego tengo a Ramírez Guardia Marilyn. No está. Y tengo a Infantes Oropesa Brian. Presente, profesora. Ok, gracias chicos. Eso fue todo. Nos vemos en la siguiente clase. Disculpe, Miss, ¿me puede escuchar? ¿Me oye? Sí, sí te escucho. Sí, Miss, con respecto al material la virtual, por ejemplo, los PPTs, ¿no?, de clase, no los encuentro. ¿Podría subir, por favor? Tengo entendido que sí están, me confirman. No creo que me esté confundiendo. Porque me estoy revisando y tampoco hay las grabaciones de la clase de la semana pasada. Las grabaciones se suben automáticamente. Eso no lo subimos los profesores. Pero el material debería estar. ¿Me confirma la delegada, por favor? Sí, justo eso lo comenté la semana pasada, que el material no es el mismo, me parece. Es diferente, como que creo que está en otro orden.
Les pido que revisen, yo también igual voy a revisar, debe estar en cada capítulo el material, porque el material ha sido cargado automáticamente para todas las secciones, ¿no? Manejamos el mismo material, algunos docentes a veces incluimos algunas cosas adicionales, pero para todas las secciones es el mismo material. Ok, profesora. Gracias. Listo. Profesora, disculpe, soy la delegada. ¿Usted cree que me podría quedar con unos minutos con usted, por favor? Sí, en todo caso les pido que por favor se retiren el resto de estudiantes. Hasta el jueves, profesora. Hasta el jueves. Creo que necesitabas la lista, ¿verdad? Xiomara, Sí, profesora. Por ¿cuál es tu favor, correo? Te lo voy a compartir aquí. Director. Ya, ahorita se lo paso. A ver. Ya, estoy compartiendo en el... no me has pasado tu correo. ¿Por dónde me lo estás pasando? Por aquí pásamelo. Por el chat de... Sí, ahorita se lo paso. Más bien quería consultarle unos temas. No sé si podía cortar la grabación, por favor.